Hola, ¿cómo están? Con este video vamos a dar inicio al módulo de equilibrio químico. En una primera parte vamos a dar una introducción de qué es el equilibrio químico. Vamos a definir la constante de equilibrio, termodinámica. Vamos a definir un parámetro que se denomina grado de avance, que es muy importante en el estudio de equilibrios químicos, y vamos a ver luego en cinética química. Y analizaremos cómo varía la energía libre respecto a este grado de avance. Para comenzar entonces a definir qué es esto del equilibrio químico, vamos a definir una reacción general donde tenemos reactivos y productos, cada uno con coeficientes estequiométricos acá planteados como letras griegas. Y lo que vamos a analizar es cómo evoluciona este sistema, esta reacción, y va a llegar a una condición que se denomina equilibrio, donde las concentraciones de los reactivos y productos, es decir, de las distintas especies involucradas en la reacción, permanecen constantes. En ese caso estamos diciendo que llegamos al equilibrio, y ese equilibrio lo podemos analizar desde el punto de vista termodinámico, que al igual como venimos analizando hasta ahora, cuando analizamos con la termodinámica nos va a permitir definir si esa reacción planteada es espontánea en las condiciones determinadas, nos va a permitir determinar cuáles son las concentraciones en el equilibrio, las relaciones entre reactivos y productos, y también vamos a poder analizar cómo cambian las condiciones de equilibrio, cómo varía el equilibrio, según las condiciones, cómo afectan las condiciones externas al equilibrio. Y otra forma de análisis, que es el análisis desde el punto de vista de la cinética química, que es el enfoque que vamos a utilizar al finalizar la materia, en la última unidad, que es donde ahí aparece el tiempo. Entonces, pensando en esta idea de enfoque termodinámico, enfoque cinético, acá tenemos perfiles de concentración versus tiempo de una reacción, en este caso un ejemplo, de nitrógeno más hidrógeno para dar amoníaco. En esos perfiles, la termodinámica no analiza cómo varía respecto al tiempo, pero sí nos permite analizar las situaciones en el equilibrio o cómo sería el camino hacia el equilibrio, ¿sí? Pensar cuál es la tendencia hacia esa situación de equilibrio. Analizar los perfiles de forma completa se encarga la cinética, es decir, cómo varía este perfil de concentración respecto al tiempo, se encarga la cinética, pero nosotros entonces en esta instancia vamos a analizar estas situaciones de equilibrio. Acá lo que estamos planteando es, partiendo un sistema, este mismo sistema planteado, partiendo solo de reactivos o solo de producto. Y lo que vemos acá es que los reactivos, la concentración de reactivos disminuye, y acá aparece una aparición de producto, o en este caso donde tenemos solo productos y nada de reactivos, donde aumentan los reactivos y disminuyen los productos. Es decir, en un caso la reacción procedió en este sentido y en este caso en el otro sentido, llegando a una situación similar en ambos casos. Y ahí surge la idea de un equilibrio dinámico, ¿sí? La idea que está marcada con esta idea de la doble flecha, la idea de ir hacia un camino, hacia una dirección o la otra, viceversa, que en el equilibrio, en el punto de vista macroscópico, las concentraciones permanecen constantes, pero al igual como vimos en otros equilibrios, por ejemplo en el equilibrio líquido-vapor, donde en la situación de equilibrio desde el punto de vista macromolecular, aunque lleguemos a esa situación desde el punto de vista microscópico, continúa habiendo movilidad desde el punto de vista de la fase, moléculas que pasan de la fase líquida a la fase vapor y de la fase vapor a la fase líquida. Aunque en la variación neta macroscópica no hay cambios, sigue habiendo esos pequeños cambios desde el punto de vista microscópico. Acá pasa algo similar, al igual que ese tipo de equilibrios, este equilibrio, al alcanzar la situación donde las concentraciones permanecen constantes a lo largo del tiempo, la situación de equilibrio, continúa habiendo reacciones en una dirección o en la otra, pero en cambio neto no observamos cambios, ¿sí? A eso que denominamos equilibrio dinámico.
Y al igual que como venimos haciendo, siempre que queremos evaluar un cambio en una función de estado, planteamos un estado inicial y un estado final. En este caso vamos a plantear un estado inicial donde tenemos solo reactivos, cada uno de esos reactivos caracterizados por un potencial químico, y un estado final donde solo tenemos productos y también caracterizados por sus respectivos potenciales químicos. Entonces, en este caso, planteando el cambio de energía libre, es decir, la energía libre final menos la energía libre inicial, planteamos, entonces reemplazando cada uno de estos estados, planteando productos menos reactivos, podemos además reemplazar cada uno de estos potenciales por una definición general de un potencial químico, donde podemos plantear un estado de referencia y una actividad. Esa actividad va a ser dependiente de qué estado de referencia tomemos, ¿no? Esta es la forma general que analizamos hasta ahora de los potenciales químicos. Siempre tienen esta forma, ¿no? Entonces, reemplazando cada uno de estos potenciales por esta forma de potencial químico, es decir, con ese potencial de referencia, RT logaritmo de una actividad, podemos reordenar esta ecuación y agrupar todos los términos que contienen el potencial de referencia con I, RT, sacando factor común, logaritmo y como argumento las actividades elevadas a los coeficientes estequiométricos. Ahí se utilizó la propiedad de que la multiplicación de un factor por el logaritmo es lo mismo que ese factor esté como índice dentro del argumento. Entonces, llegando a esta expresión, acá la reescribimos. Entonces vamos a definir este término que tenemos dentro del argumento del logaritmo como cociente de actividades. Acá está planteado de esta forma, o los exponentes con el menos lo podemos plantear en el denominador. Y esto es lo que ustedes vieron en materias anteriores, planteado en vez de actividades con concentraciones, ¿sí? Pero desde el punto de vista termodinámico, estrictamente hablando, aparece la actividad. Y por otro lado, tenemos un cambio de energía libre en el estado estándar, ¿sí? Es decir, correspondiente a este término. Reescribiendo la ecuación nos queda esta expresión que tenemos acá. En condiciones de temperatura y presión constante, nosotros ya vimos que procesos planteados que llegan al equilibrio, la variación de energía libre es igual a 0, eso a temperatura y presión constante. Entonces, en la ecuación anterior, si le igualamos a 0, es decir, planteamos el delta G igual a 0, nos quedan el término de independiente delta G en estado estándar y RT logaritmo de este cociente de actividades. En ese caso, cuando se llega al equilibrio, este cociente de actividades lo reemplazamos por la constante de equilibrio, ¿sí? Acá hay que cambiar la Q por la K. Esa constante de equilibrio tiene la misma forma, nada más que Q, nada más que está en el equilibrio. Y como está igualado a 0, nos permite relacionar esta variación de energía libre en estado estándar respecto a igualado a menos RT logaritmo de la constante de equilibrio. Ahora, reemplazando este delta G en la expresión general que teníamos, reemplazando ahora delta G por menos RT logaritmo de la constante de equilibrio, y reorganizando, planteando que suma de, o la resta en realidad de logaritmo, lo podemos plantear como un cociente, llegamos a esta expresión de delta G, lo cual nos permite evaluar qué ocurriría con el delta G dependiendo de los valores del cociente de actividades respecto al valor de la constante de equilibrio. Lo cual acá estamos destacando que el proceso va a ser espontáneo en el caso de que delta G sea menor a 0, y eso se produce, si analizamos la ecuación, cuando acá tenemos dos términos que son positivos, dos parámetros que son positivos, y acá tenemos el logaritmo de este argumento. Para que todo esto sea negativo, que va a ser delta G negativo,
este cociente tiene que ser menor que 1 para que el logaritmo sea negativo. Entonces acá estamos planteando que la condición para que este proceso planteado sea espontáneo, a temperatura y presión constante, este cociente tiene que ser menor a 1. Ahora bien, podemos plantear y analizar qué ocurre con la constante de equilibrio en condiciones estándar para analizar cómo se relaciona con la variación de energía libre estándar, la cual nos va a marcar cómo es la reacción planteada respecto a las condiciones estándar. En el caso que la variación de energía estándar sea mayor a 0, a presión y temperatura constante, la reacción que planteamos no podrá ocurrir de forma espontánea, en el estado estándar, ¿no? Eso es importante aclarar. ¿Qué significa eso? Que la constante de equilibrio en estas condiciones, la constante de equilibrio va a ser menor a 1. Si analizamos cómo tenemos definida la constante de equilibrio, donde tenemos productos en el numerador y reactivos en el denominador, nos va a estar marcando, si la constante de equilibrio es menor a 1, nos va marcando una situación donde la reacción planteada está desplazada hacia reactivos. Por lo cual, si queremos que la reacción ocurra en la dirección planteada, es decir, que genere productos, vamos a tener que tener un exceso de algunos reactivos para que el cociente de actividades sea menor que la constante de equilibrio y ocurra esta condición. Si delta G estándar es igual a 0, la constante de equilibrio es igual a 1. Lo podemos analizar desde el punto de vista de esta ecuación. Si esto es igual a 0, para que este término sea 0, el logaritmo de 1 se anula, entonces la constante de equilibrio es igual a 1. Y en ese caso, la reacción no está ocurriendo en la dirección planteada, y para que ocurra, vamos a tener que modificar la concentración de reactivos para que nuevamente se produzca esta condición donde el cociente de actividades es menor que la constante de equilibrio. Y finalmente tenemos un caso donde en condiciones estándar, es decir, el delta G estándar es menor a 0, y en esas condiciones, a presión y temperatura constante, la reacción planteada va a ser espontánea. Eso se traduce en una constante de equilibrio mayor a 1, lo que quiere decir que está desplazada hacia los productos. Ahora bien, este análisis que estamos haciendo era en condiciones estándar. Entonces, ¿qué ocurre si no estamos trabajando en condiciones estándar? Que en general no es así, no se trabaja en condiciones estándar, sino que estamos en otras condiciones. Y lo que vamos a analizar también qué ocurre cuando modificamos estos factores, y qué ocurre además, esto que estamos planteando es una variación de energía libre de reactivos, modificando y llegando a productos. Y entonces la idea es analizar qué ocurre cuando hay pasos intermedios, y ahí aparece la necesidad de definir el grado de avance. Entonces, el grado de avance lo vamos a definir como una cantidad, ¿sí? Es una cantidad de moles que reaccionan, y nos va a permitir, de forma general, plantear el número de moles de cada una de las especies como el número de moles iniciales de esa determinada especie. Esto habla de inicial, no es estándar, sino condición inicial, más la estequiometría por este parámetro, grado de avance o extensión de reacción. Entonces, de forma general, para la reacción que planteamos, ¿sí? A, B, C, D, que teníamos donde teníamos reactivos y productos, en ese caso tenemos expresado esto que tenemos como forma general para cada una de las especies. Entonces, podemos analizar los coeficientes estequiométricos no tienen unidades. La unidad entonces del grado de avance o extensión de reacción es moles, ¿sí? Y su valor puede ir de valores negativos
a valores positivos. Y eso va a depender de las condiciones del sistema, de cuántos reactivos, cuántos productos partamos del sistema, y nos va a permitir analizar cómo varía entonces la reacción. Acá estamos, fíjense, analizando entonces en términos de un parámetro, este parámetro que tiene unidades, cómo varían las distintas números de moles de distintas especies, y también nos va a permitir analizar cómo varían las concentraciones de cada una de las especies. Por eso es importante tanto en equilibrio químico como en cinética química, donde vamos a necesitar un parámetro en función del tiempo para analizar las distintas especies. Cabe aclarar, y es frecuente confundírselo con el grado de disociación, que tiene sentido en ciertas reacciones. Por ejemplo, acá estamos planteando el amoníaco, que se disocia para dar nitrógeno e hidrógeno, la reacción que planteamos antes, pero en sentido contrario, donde el grado de disociación está planteado como el número de moles que se disociaron, es decir, que reaccionaron, sobre el número de moles iniciales. No siempre se puede plantear un grado de disociación, y a diferencia del grado de avance que vimos anteriormente, no tiene unidades. Fíjense que se cancelan las unidades en esta definición, y además por su definición su valor va de 0 a 1, a diferencia del grado de avance, que puede ir de valores negativos a positivos. Y fíjense que a partir del grado de avance pueden plantear, por ejemplo, partiendo una situación inicial donde solo tenemos amoníaco y nada de productos, y una situación en el equilibrio donde lo vamos a poder poner en función del grado de avance. Fíjense que acá lo que tenemos de reactivo es 1 menos alfa, y en el caso de productos va a depender de la estequiometría, ¿no? Donde también está planteado en términos de cuánto reaccionó, ese grado de disociación, teniendo en cuenta la estequiometría. Acá podemos plantear tanto una situación inicial como final, donde vemos, y lo estamos poniendo, sumando cada uno de estos términos, nos plantea una situación final de números de moles en función del grado de disociación. Esto no es general, sino que hay que tener en cuenta la estequiometría de la reacción, y lo planteo porque tienen uno de los problemas en el seminario que utilizan el grado de disociación, ¿sí? Volviendo al grado de avance, y partiendo de su definición, esta que teníamos acá, planteando el diferencial en esta ecuación, este término es constante porque es el número de moles iniciales que tenemos y es constante. Entonces, el diferencial del número de moles de cada una de las especies lo podemos plantear en términos de estequiometría, el factor estequiométrico, y la variación de este grado de avance. Ahora, nosotros teníamos en condiciones de temperatura y presión constante, el término que sobrevivía en el diferencial de energía libre era la sumatoria de los potenciales químicos de cada una de las especies por el diferencial del número de moles de las especies. Reemplazando entonces el diferencial, el número de moles de cada una de las especies por esta nueva definición, podemos plantear el cambio de energía libre en función del grado de avance. Y si recordamos lo que habíamos visto, que el término que acompaña el diferencial es la derivada parcial respecto a ese parámetro, manteniendo el resto de los parámetros constantes, en este caso entonces podemos asignar esta sumatoria de potenciales químicos por los coeficientes estequiométricos en términos de la derivada parcial de la energía libre respecto al grado de avance. Y entonces esta derivada parcial la podemos relacionar con el cambio de energía libre en la reacción, que tal cual lo planteamos antes, lo podemos reemplazar en términos de un cambio de energía libre en estado estándar y RT logaritmo del cociente de actividades. Entonces, esta derivada parcial nos va a permitir analizar cómo cambia la energía libre de la reacción. Esto que tenemos acá es el resumen de lo que vimos en las líneas anteriores, entonces planteando una reacción general acá con estos NU, ¿sí? Reactivos y productos, esta situación diferencial en términos de del grado de avance, acá general, la definición del diferencial de energía libre,
planteando cada una de los términos, ¿no? Esas derivadas parciales en términos de las funciones de estado que ya nosotros estuvimos analizando, y planteando la constancia en la temperatura y la presión. Estos términos se cancelan, nos queda la suma de los potenciales químicos en términos de y multiplicado por los diferenciales en el número de moles, y reemplazando entonces estos cambios del número de moles, diferenciales en el número de moles, por los diferenciales en términos del grado de avance, reemplazamos y llegamos a esta expresión que habíamos visto, relacionando el cambio en energía libre respecto al grado de avance por igualándolo con el cambio de energía libre en la reacción. Hay que tener en cuenta que este cambio de energía libre es por mol de grado de avance y es un diferencial, ¿no? Entonces nos pueden plantear, si hacemos un perfil hipotético, ¿no?, general de esa energía libre respecto al grado de avance, donde ese grado de avance va a ir desde un valor mínimo, que puede ser negativo como mencionábamos, a un valor máximo. Lo que vamos a analizar es cómo varía la energía libre respecto a ese grado de avance. En esta situación general vamos a llegar a un punto donde llegamos a un equilibrio, pero entonces podemos analizar cómo cambia la energía libre respecto a ese grado de avance y plantear tres situaciones diferentes. Una donde esta derivada parcial tiene un valor negativo, es decir, sería una situación en esta región donde tenemos reactivos y productos. Entonces en esta situación va a tender a ir en este sentido, es decir, en avanzar, ir y formar productos, ¿sí? Estamos partiendo de reactivos y la tendencia es a llegar a este punto donde vamos a llegar al equilibrio, donde esta derivada parcial es igual a cero, donde el delta G de reacción, como vimos, se anula. Entonces, si partimos de situaciones donde estamos en esta situación, la reacción va a tender a avanzar hacia productos, es decir, el grado de avance va a ir aumentando hasta anularse esa derivada parcial y llegar a este punto, a un mínimo. Por el contrario, si estamos en una situación donde esta derivada parcial es mayor a cero, es decir, en una región por acá, la reacción, en vez de avanzar, de aumentar el grado de avance, va a tender a disminuir, a volver hacia atrás. ¿Para qué? Para que disminuya la energía libre y llegue a un valor mínimo. En estas circunstancias, donde el delta G de reacción se anula, llegamos a esta condición, donde la sumatoria de los potenciales químicos por los coeficientes estequiométricos es igual a cero. Acá estamos utilizando un factor estequiométrico general, donde toma valores negativos para reactivos y valores positivos como para productos. Este tipo de condensación ya la vimos en otras instancias de la materia, y condensa esta idea, ¿no?, que acá esta sumatoria condensa esto que estamos viendo acá, ¿sí?, esta idea de valores positivos y negativos del coeficiente estequiométrico. Entonces, este factor, esta condición de equilibrio, es importante porque nos va a estar marcando la relación entre los potenciales químicos, los factores estequiométricos y la condición de equilibrio. Entonces, a modo de ejemplo, esto está tomado del Levin, podemos plantear para una reacción particular, una reacción general, cuál es la condición de equilibrio. Esta idea de igualado a cero, los potenciales químicos multiplicados por los coeficientes estequiométricos. Acá tenemos 15 y 2, van a estar en este caso con valor negativo, pues son reactivos, y este 12 y 6 van a estar con valores positivos. Y si analizamos, podemos reorganizar esta ecuación y plantear, pasando términos al otro miembro, y notando entonces que nos queda igualado la condición de reactivos igualado a la condición de productos, teniendo en cuenta los potenciales químicos y los coeficientes estequiométricos. Es decir, de forma general observamos esto. Eso es importante porque nos marca la condición de equilibrio químico, ¿sí? Que es diferente, acabo de mencionar, al equilibrio
termodinámico, es decir, le está sumando esta idea, ¿no?, de igualar. Acá tenemos no el número de moles, sino los coeficientes estequiométricos. Esa hay una diferencia, ¿no? Y lo que podemos analizar es, nosotros habíamos planteado que una energía libre de una determinada condición de un sistema era la sumatoria de los potenciales químicos por el número de moles, es decir, a una determinada temperatura y presión constante. Acá tenemos el número de moles de las distintas especies. Esto cabe aclarar de vuelta que no es el coeficiente estequiométrico, sino que es el número de moles de las especies. Es distinto al nu que teníamos en la filmina anterior. Fíjense que acá podemos hacer matemáticamente, sin afectar, sumar y restar el potencial estándar y reorganizar la ecuación, esta sumatoria, la desglosamos en dos términos. Un término que suma, nos quedamos con este término, que suma los potenciales por el número de moles en condición estándar, y este término, donde tenemos el potencial en la mezcla y el potencial en la condición inicial o estándar. Entonces, este primer término, lo vamos a relacionar con la idea de que es la energía libre en condición pura. Fíjense que estamos acá con los potenciales en estado estándar, condición separado, y no habla del potencial químico en la mezcla. Sin embargo, acá tenemos esta diferencia, el potencial en la mezcla menos el potencial en estado estándar, lo cual nos habla del delta G de mezcla, al cual ya le pudimos asignar una forma en casos, por ejemplo, en la mezcla ideal. Lo vimos para gases ideales o soluciones ideales que tenían una forma de este tipo, ¿no? Entonces, esta energía libre del sistema la podemos desglosar en una energía libre, que acá aparece como pura, pero por ahí van a ver que se puede poner directamente, esto se remarca para que es la condición de puro, es decir, reactivos por un lado, productos por el otro, separados, y además un delta G de mezcla. Entonces, analizando esta energía libre respecto al grado de avance, vamos a tener distintas situaciones en función de cómo es la energía libre en estado estándar de reactivos respecto a productos. Esta diferencia de energía nos va a marcar la diferencia que estamos mencionando respecto a considerar reactivos separados y productos separados. Si esa fuese la condición, ocurriría un cambio en este sentido, ¿no? Pasa desde esta energía a esta energía. En este caso tenemos un delta G que es mayor a cero. ¿Sí? Lo que se habla de reacción endergónica, hay un cambio de energía libre positivo. Pero a este perfil le tenemos que sumar, este sería el cambio entonces en condición pura, le tenemos que sumar el término que habíamos mencionado como el cambio de energía libre de mezcla, que esta forma que tenemos acá es para un caso ideal, ¿no? Por eso lo estamos analizando, que ya le pudimos dar una forma. En casos que no sean ideales, la forma va a ser distinta, pero nos marcaba, si recuerdan, una variación de energía libre negativa. Entonces, sumando este perfil a esta otra contribución, ¿sí? Estas dos contribuciones, nos va a marcar esta contribución total a la energía libre, es esta idea, ¿no? De esta energía libre constituida por dos términos. Entonces, esta energía libre constituida por el término puro y el delta G de mezcla va a tener entonces a formarnos un mínimo. Ese mínimo entonces es consecuencia del delta G de mezcla, ¿sí? Este mínimo que aparece acá y no acá se corre debido al delta G de mezcla, que tiene un mínimo de por sí. Entonces, en este caso, en estas condiciones, la constante de equilibrio tiene un valor menor a 1, es decir, está desplazado hacia reactivos respecto a producto. Por el otro lado, cuando el delta G, estado estándar de reacción, es menor a 0, se habla de una situación exergónica, ¿sí? Valor negativo. Y en ese caso podemos hacer el mismo análisis que en la filmina anterior. Tenemos un cambio de energía libre, ¿sí? Una energía libre que sería en condiciones de puro. Pensar reactivos, por un lado, todos separados,
y productos. En esa circunstancia, si fuese así el sistema, llegaríamos a esta situación, ¿sí? A productos. Pero a eso hay que sumarle la situación de sumarle la contribución el término de la mezcla, que tiene en este caso, de vuelta, ¿no? Asignándole para el caso ideal, tiene esta forma, y eso nos manifiesta en un mínimo en el perfil de energía libre respecto al grado de avance, llegando a este punto. En este caso, a diferencia del anterior, la constante de equilibrio va a ser mayor que 1, lo que nos habla de que estamos en un punto, fíjense, desplazado hacia los productos respecto al reactivo. Y un caso donde el delta G de reacción es igual a 0, el delta G de reacción estándar es igual a 0, es decir, no hay diferencia entre el estado estándar de reactivos y productos, y en esa condición el punto de equilibrio lo va a estar marcando el delta G de mezcla, ese término nos va a estar marcando el mínimo. ¿Sí? De vuelta, acá aclarando que esta contribución es para el caso ideal, habría que analizar el caso en caso que sea un caso real, ¿no? Y en ese caso es la condición donde la constante de equilibrio está igualada a 1. Entonces, teniendo en cuenta estos tres perfiles, entonces dependen, si analizamos el valor del equilibrio, depende del término de la mezcla, que nos cambia el punto de equilibrio, y además depende del cambio de energía libre en situación estándar. Y ese cambio va a depender de la temperatura. Nosotros estamos hablando acá, no lo aclaré, pero está explícito acá, que es condiciones de temperatura y presión constante. Entonces, estos perfiles que estamos analizando se pueden ocurrir en función de la temperatura, pueden cambiar. Entonces, para una misma reacción podemos tener cada una de estas situaciones en función de la temperatura. Y eso lo vamos a analizar en la siguiente etapa. Con esto finalizamos esta primera parte. Entonces ahí ya nos aparecieron distintos parámetros definidos, aparece el cociente de actividades, analizar qué es ese cociente de actividades, cómo tiene que ser respecto a la constante de equilibrio para que la reacción planteada sea espontánea, qué significaba eso en condiciones estándar, cómo me definía a mí el valor de la constante de equilibrio y cómo puedo afectar esas condiciones estándar para que la reacción sea espontánea, tanto modificando la cantidad de reactivos. Y acá la definición de este grado de avance, que nos va a permitir evaluar cómo cambia la energía libre, no con cambios de un mol, ¿no? Es decir, con la reacción completa, sino planteando estados intermedios. Y ahí entonces, cómo nos plantea esa condición de equilibrio, y esa condición de equilibrio cómo la podemos interpretar como una contribución de una energía libre en términos de estándar, donde los reactivos y productos están separados, y una suma de otro término que tiene que ver con el cambio de energía libre debido a la mezcla. En una segunda parte de equilibrio químico, que es lo que vamos a continuar, vamos a analizar qué ocurre en particular en casos de sistemas homogéneos y después en menor instancia, pero más acotado, en sistemas heterogéneos, y ver el efecto de la presión y temperatura sobre la constante de equilibrio y cómo nos afecta el punto de equilibrio, ¿no?